Hola, interferencia. Vengo aquí a explicar un poquito qué es esto. Este es mi primer vídeo que he hecho en mi vida hablando y cocinando, que son dos cosas que me encantan. Y pues ahora te voy a introducir un poco para que entiendas el contexto. El resumen rápido para The Wire es crimen, policía, política y pobreza. Todas entrelazadas entre sí. Se enredan también a partir de cómo de corrupto es el sistema. Constantemente en The Wire se nos ofrece pues la mirada del héroe, del villano, del policía y del ladrón, del narcotraficante y del detective. Pero constantemente nos va a enseñar que el villano es el sistema. Y lo mejor de The Wire es lo real que es, lo pura que es. De hecho, es que el 30% de las personas que aparecen en la serie no eran actores. Eran personas de la calle, de allí, de Baltimore, de Maryland, de Estados Unidos, que vivían en la calle como podían y tenían que hacer todo lo que tenían que hacer. Prácticamente muchos comieron a partir de poder hacer The Wire. Y esa crudeza, esa pureza que vemos ahí, es totalmente lo que se vivía allí en ese momento. Por eso The Wire es tan buena. La verdad que Dolor en Efectivo no es un álbum con la repercusión mediática más grande. Yo pensaba que sería algo más, pero no estoy aquí para hablar de eso. Es simplemente para dar una pequeña introducción a lo que es y lo que para mí, que es lo más importante, ha significado. Para mí, Dolor en Efectivo fue la banda sonora perfecta traída aquí a España para verse The Wire. Todas esas barras llenas de referencias, incluso los videoclips, todo bebe totalmente de The Wire. Pero además muestra una parte que The Wire nos enseña, que es la que vivimos aquí en España, en la que se vive en un barrio de Madrid y cómo esa marginalidad pues puede afectar tanto a un barrio súper apartado, desfavorecido y totalmente olvidado. Y para mí pues fue la verdad que el impulso perfecto para dar pie a pues esto que escribí un día en mi casa, que es el conjunto de reflexiones que yo tenía en mi cabeza a partir de pues estas dos obras que me impactaron tantísimo, la verdad. Y pues nada, ya doy comienzo al vídeo aquí con una imagen del GoPro que para mí es la persona que más me ha influenciado a mí para poder hacer algo que llevaba mucho tiempo buscando, que es hacer lo que realmente me gusta, me entretiene y la verdad que disfruto bastante. Así que pues nada, espero que disfrutéis tanto viéndolo como yo haciéndolo y que no sé, os den ganas de escuchar el álbum, o os dé hambre, o os den ganas de ver la serie. Y si ya son las 3, para mí habré ganado. Y pues nada, dentro vídeo, yo qué sé. Siempre se nos ha presentado la marginalidad como un extracto podrido de la sociedad, un ecosistema propio al cual no podemos acceder, como un barrio peligroso del cual no sale nada que consideramos bueno. A partir de este mensaje se nos adoctrina y condiciona para entender la complejidad del mismo. Más sórdido y oscuro que enmascarar el interés y el odio con protección, pues así solo conseguimos generar distancia entre cada sector social. Dicho esto, voy a exponer mi reflexión sobre lo que dos obras de ámbitos distintos que beben de esta supuesta marginalidad me han hecho pensar. En primer lugar, The Wire, serie en el aire con su primer episodio en el 2 de junio de 2002 y último en el 9 de marzo de 2008. David Simon en la producción y Joe Chappelle, Clark Johnson, Ernest Dickinson y Robert F. Cosberry en la dirección. Dolor en Efectivo, álbum de rap escrito e interpretado por Ergo Pro, que salió en plataformas musicales el 30 de mayo de 2025. Cuenta con 13 tracks y dura 41 minutos en su conjunto. Estas obras podrían ser catalogadas por el ojo ajeno al simbolismo como densas e innecesariamente serias, y nada más lejos de la realidad, puestos son retratos idénticos a lo que vivimos. Obviamente hay una complejidad latente, pero esa intencionalidad es la presentación perfecta para estas obras. La crudeza es innegable, pero lo interpretamos así por nuestra falta de conexión con lo que nos rodea. Pero también quiero recalcar lo bonito que sale de estos entornos relatados en las obras, el orgullo de barrio y el generar comunidad. Expuesto lo anterior, voy a enfocar mi reflexión en 5 aspectos que veo reflejados en estas dos obras, todos ellos relacionados entre sí, casi con un orden real, ya que todo aquí es causa y consecuencia. Los intereses, el reconocimiento, la deshumanización, la moral corrupta y el retrato crudo de la sociedad. Cuando hablamos de qué son los intereses, siempre nos suena en la cabeza algo tipo beneficio a corto o largo plazo. Esto no es un pensamiento erróneo, pero sí expone la crueldad de quien nos gobierna. Y eso está totalmente mostrado y diría que a la perfección en The Wire, al igual que cantado en Dolor en Efectivo. Antes de seguir, quiero transmitir o daros a entender que para este punto el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, neurocirujano y filósofo muy respetado, me ha servido para dar una profundidad que a mi parecer es bastante acertada. En él hay una frase que sintetiza a la perfección a lo que voy a referirme más adelante. Al hombre se le puede quitar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante la adversidad, decidir su propio camino. En estas obras vemos que la corrupción del alma o del espíritu está presente.
alma rota por la falta de propósito a la unidad colectiva que podría darse en sociedad, o espíritu podrido por la muerte de la unidad de pensamientos que generan la conciencia. El libro antes nombrado habla de aceptar que la individualidad va unida a una elección, la de ser quien somos y lo que sentimos, o por otro lado ser portadores de nuestro cuerpo hasta que el reloj diga basta, y no llevar a cabo nuestros impulsos. De ahí esa concepción de lo que son los intereses, una elección. Estos intereses adoptan las formas más cuidadas en el ámbito político que vemos en The Wire, y son un retrato de lo que ocurre a puerta cerrada en las altas esferas que nos gobiernan. Estas formas están impulsadas por la codicia y el empoderamiento empedernido de pisar a cualquier precio quien sea necesario. Esto afecta al propósito real de quien tiene el poder del cambio, corrompe su identidad y su idea de cómo actuar para ser reconocido, valorado o incluso respetado, ya que si no eres lo que se espera, no por parte de los tuyos, sino del constructo social creado a partir de estos intereses, das una imagen de inservible e incluso de inútil. El sistema se alimenta y quiebra a cualquier persona que lo componga. Así siempre seremos víctimas y verdugos de nuestros problemas. El reconocimiento. Este aspecto, al igual que el anterior, es algo que no debe de ser malo en su profundidad, pero su proximidad con el interés lo corrompe y destruye su buena intencionalidad. Esta búsqueda de lugar llamada reconocimiento está presente en altas esferas y en cada esquina de cada hustler que vemos y escuchamos gracias a estas obras. Pero ¿cuál es el problema real que agrava el estado de la sociedad a partir de este? El reconocimiento en la calle, en el Congreso o incluso en lo que llamamos hogar no es más que la necesidad de respeto, aprecio e incluso admiración. A partir de desglosar este concepto, se nos hace más sencillo verlo en The Wire y en Dolor en Efectivo, puesto que en estos relatos hay ganas de gritar y huir por la frustración que se sufre. Esta necesidad impulsa a las personas a sucumbir, a no derrocar el constructo social y a aceptar el camino que les marcan. Pero lo más triste es que no es por falta de ganas. De hecho, esas ganas son lo que más de una vez les mantiene vivos. Y no solo hablo de vivos literalmente, que también, sino de esa voluntad por ser reconocidos siendo ellos mismos, y no un eslabón más de la cadena. El veneno real que hay detrás de este reconocimiento exacerbado es la muerte del individuo, ya que deja de buscar el reconocimiento a partir de quién es realmente, de lo que quiere transmitir o de la huella que quiere dejar en su entorno. En mi opinión, para romper con este esquema y atañer el conflicto de la mejor manera, tenemos que dar las gracias a estas obras, porque a partir de esta supuesta búsqueda del reconocimiento marcada por el camino a seguir, que nutre el sistema subyacente, podemos ver todos estos puntos flacos que corrompen a la sociedad, para así dar visibilidad al dolor, a la tristeza que esto supone y a la deshumanización intrínseca de estos actos. La deshumanización. Yo veo este apartado como la consecuencia lógica a explotar los otros aspectos al máximo, con la intención de sacar beneficio. El siguiente texto es un ejemplo elaborado a partir de hacer ver de manera práctica este aspecto que estoy tratando, además de conectar ambas obras y así dar más peso a la similitud que hay entre ellas. Nace un niño en San Cristóbal de los Ángeles, barrio de Regopro, en el sur de Madrid. Crece viendo las dificultades que sufre su madre y eso hace mella en su imaginario y cómo es o será percibido en su entorno. La marca emocional de no merecer, no poder acceder y ver de lejos comodidades que para otros no significan nada es algo realmente significativo y quedaría para otro momento. Empieza a ver como cualquier persona es parte de manera inconsciente de lo que se llama entre comillas economía sumergida, además de a lo mejor tener un trabajo remunerado y aún así no llegar en condiciones a fin de mes. Entiende que esa es la única salida. Llega al punto en el que empieza a moverse en estos entornos para poder dar algo de dinero en casa y que su madre no vaya tan apurada a fin de mes. Esto también puede generar una herida interna sobre cómo es deformado el concepto del bien y del mal, porque en el fondo sabe que alguien puede estar cayendo en un pozo por consumir su producto. Pasa el tiempo y esto empieza a ser su único afluente de agua, digamos, con lo cual el riesgo es mayor. Un mal día descubre que tiene el móvil pinchado, pero ya es demasiado tarde y entra a la cárcel. Cuando sale ya nada es lo mismo. La ira y todas estas heridas emocionales le llevan a ser un comprador más que acaba malviviendo y perdiéndose en la calle. Pongamos que como harían en The Wire en Baltimore, los inspectores que lo encerraron y el comisario general de la Policía Judicial y Nacional rastrean todo el recorrido que hace desde que sale de la cárcel. Cuando descubren que ya está muerto por sobredosis, usan su historia de manera que pueda ser un tanto para la Policía Nacional y para el comisario, impulsado por el nuevo ministro del Interior que acaba de ser elegido. Sabían que iba a acabar mal y lo usaron como rata de laboratorio, aun cuando ya no era una amenaza, pero sí un elemento útil para su campaña. Aquí vemos reflejado el interés, el reconocimiento y por consiguiente la deshumanización. ¿Cómo de corrupta puede llegar a ser la moral? Tanto sobre las personas en las situaciones más desfavorables como de las personas situadas en la otra cara de la moneda. Yo a estas personas las llamo entre comillas enfermos, ¿vale? Ahora a ver si el diagnóstico entre comillas que hago y a lo que quiero hacer referencia. Estos enfermos, digamos, tienen el peor de los diagnósticos, puesto que siempre estarán muy lejos de ver como malo su comportamiento, puesto que su propia condición se lo impide. No conciben el dolor ni el hastío que causan con sus actos y se los hace muy peligrosos.
Yo diría que hay dos aspectos clave para poder clasificarlos como lo que son: pacientes con notario en vez de medicación. Poder y distancia. El poder que adoptan a partir de su posición y cómo hacen lo que sea para no perderlo, y luego esa energía que enfocan en mantenerse en el sitio es la que les aleja de su propósito real: conducir la sociedad a un punto de entendimiento y progresión. Cuando ya lo han logrado, han generado una distancia enorme, el segundo punto, entre ellos y las personas a las que se supone que deben ayudar, lo cual impulsa el egoísmo a unos niveles desorbitados, ya que solo velan por sus intereses y necesidades, puesto que no ven lo de los demás. Desde mi punto de vista, se quedan en esa condición no solo porque son prácticamente incapaces de ver el mal que causan, sino porque están aterrados de empezar a rastrear sus actos y ver qué clase de consecuencias han generado o qué comportamientos han perpetuado, que han agravado la situación social existente más si cabe. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, y creo que en este apartado esa frase cobra un sentido espectacular. Esto se puede explicar con la outro del álbum de Logo Pro. La canción Buenas noches referencia a una escena con una potencia simbólica durísima, en la que Kima, en la ventana de su apartamento con su hijo en brazos, observa las calles de Baltimore. En esta escena repite la frase buenas noches junto a su hijo, pero le da las buenas noches a cada factor relevante que hay en la calle. Buenas noches policía, buenas noches drogadictos, buenas noches mulas, buenas noches putas, buenas noches a todos y cada uno de vosotros. Y así se despiden en este capítulo, al igual que se despide Logo Pro. Y esto pues nos da a entender que viven, sobreviven y se levantan con estos factores junto a ellos, quieran o no. No es cariño ni es odio lo que sienten por estos, es convivencia forzada. Y eso es lo que se nos muestra en The Wire y en Dolor en Efectivo. Y a partir de ello he sacado yo pues esta reflexión. Bueno, he de decir para concluir que esto ha sido grabado voz y audio con un iPhone, así que se ha hecho lo que se ha podido. En el siguiente vídeo más y mejor.